La primera ministra, Liz Truss, asumió el cargo hace poco tiempo con la promesa de revitalizar la economía británica. Sin embargo, su mandato hasta ahora se ha visto empañado por la agitación. Cuando las tasas hipotecarias se dispararon, la libra cayó a mínimos históricos y el caos en los mercados de bonos amenazó la estabilidad financiera del país. Si bien Truss llegó al poder en un momento difícil, enfrentando una crisis del coste de vida, la guerra en Ucrania y los efectos persistentes de la pandemia del COVID-19, su decisión de anunciar enormes bajadas de impuestos sin proporcionar detalles sobre cómo los pagaría, asustó a los mercados preocupados por el aumento de la deuda pública. Y como ya comentamos en un anterior vídeo, la reacción no se hizo esperar. La libra cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Los rendimientos de los bonos del gobierno se dispararon en medio de la creciente preocupación por la estabilidad de las finanzas públicas. Y para añadir más suspense al asunto, el 14 de octubre fue cesado el ministro de Finanzas artífice del plan fiscal. Y ya como bomba final, Truss finalmente abandonó el cargo, que solamente duró 45 días. La mujer quería ser la nueva Thatcher y le salió un poco rana. Y esto no ha sido más que el detonante. Hay una larga lista de cosas que han llevado a una de las economías más importantes del mundo a esta situación. Y hoy vamos a ver todas y cada una de ellas y cómo se relacionan entre sí, ya que seguramente habréis escuchado de fondos de pensiones, de los guilds, de los LDI y otras tantas cosas. Vamos a desgranar poco a poco esto, así que poneros cómodos, que empezamos. Aproximadamente un tercio de la deuda nacional del Reino Unido es propiedad del gobierno británico, debido al programa de flexibilización cuantitativa del Banco de Inglaterra. El gobierno británico financia su deuda mediante la emisión de gilts o valores gubernamentales. Quédense con este nombre que va a ser importante dentro de poco. Un gilt formalmente es un pasivo, es decir, es una deuda que emite el gobierno británico. El término gilt o título de primer nivel hace referencia a una de sus características: su seguridad. Y esta seguridad viene de que el gobierno británico nunca ha dejado de pagar los intereses de los gilts. Esto hace que la deuda británica siempre tenga buena calificación, pero esta poco a poco se ha ido deteriorando en los últimos años. Un momento álgido de la economía británica fue en 2016, cuando la deuda nacional se dispara un 20%, ofreciendo un rendimiento similar al del tesoro estadounidense. Pequeño paréntesis, si un bono ofrece más rentabilidad es negativo para aquel que lo emite, ya que significa que va a tener que pagar más por él, ya que se percibe más riesgo. Y los efectos de este evento político no solamente se notaron en las finanzas. Las cosas dieron un giro total cuando el 23 de junio de 2016 se celebró un referéndum para decidir si el Reino Unido debe permanecer o abandonar la Unión Europea. Y como todos sabemos, se acabó abandonando. Y las consecuencias de esto se notan en la crisis actual. Perder el acceso privilegiado a la infraestructura financiera de la zona euro redujo las oportunidades comerciales para las instituciones financieras con sede en el Reino Unido. Este acceso privilegiado permitió a los bancos del Reino Unido beneficiarse de las operaciones de liquidez que el Banco Central hizo durante la crisis financiera. El Banco de Inglaterra es un banco con muchísimo poder, ojo, pero evidentemente no tanto como el Banco Central Europeo. Además, el Brexit impuso costes adicionales y restricciones a los exportadores a la Unión Europea, lo que limitó la oferta de mano de obra cualificada. Según el Instituto de Estudios para el Empleo, ahora hay alrededor de 1 millón de personas menos en la fuerza laboral que antes de la pandemia. Las 3/4 partes de esto pueden explicarse por personas mayores y personas con problemas de salud a largo plazo que abandonan el mercado laboral. El resto puede atribuirse a la falta de trabajadores de la Unión Europea después del Brexit. No sería justo decir que el Brexit fue un fracaso, ya que realmente pasó poco tiempo. Además, luego vinieron múltiples turbulencias como la pandemia y demás que nada tienen que ver con el Brexit. Pero aún así es importante para nosotros entender aquí el punto clave. No es lo mismo estar respaldado solo por el Banco Central inglés que por el Banco Central Europeo. Así que Inglaterra tenía un respaldo más débil y como guinda en el pastel vino el COVID-19. Debido a la pandemia, la deuda nacional alcanzó las 2.000 billones de libras esterlinas,
por primera vez debido al gasto del gobierno en medidas contra el coronavirus. Los bonos del gobierno del Reino Unido a 10 y 30 años registraron sus mayores aumentos en días desde marzo de 2020, cuando los precios subieron después de que el Banco de Inglaterra reiniciara su programa de flexibilización cuantitativa. Ya tenemos otro vídeo donde explicamos cómo funcionan las expansiones cuantitativas, pero vamos a resumir. El Banco Central compra bonos del gobierno y corporativos a otras sociedades financieras como bancos o los fondos de pensiones. Esto hace bajar el tipo de interés del bono al haber más demanda de este, porque el Banco Central de Inglaterra los está comprando. Esto luego se traduce en tipos de interés más bajos para los préstamos para hogares y empresas, y en teoría debería ayudar a la economía a repuntar. Pero esto también hace que la deuda pública sea muy sensible a lo que diga el Banco Central. Como es el máximo tenedor de bonos, si dice que en un momento dado va a reducir sus compras, los tipos de interés de los bonos se van a volver locos. Esta compleja situación coincidió con un periodo de gasto gubernamental sustancial, cuellos de botella en la oferta y una recuperación de la demanda después de la pandemia del coronavirus. Las cosas parecían estabilizarse, pero estalló, como todos sabemos, la guerra en Ucrania. Y los shocks de la cadena de suministro empezaron a hacer estragos en la isla. Pero el verdadero punto de inflexión fue el anuncio de recortes de impuestos sin explicar cómo se pagarían. Esto perjudicó la confianza de los inversores en la capacidad del gobierno del Reino Unido para pagar sus deudas. Y esto afectó a los mercados de los gilt que hemos comentado al principio. Así que tened en mente ahora todo lo que hemos ido comentando y vamos a explicar todo esto de los gilt, los fondos de pensiones, que probablemente no sepáis lo que es, pero vamos a verlo ahora. El mercado de gilt del Reino Unido se paralizó a finales de septiembre cuando el rendimiento del bono a 30 años aumentó a 1,60% durante 4 días consecutivos. Los rendimientos de los bonos se mueven inversamente a los precios, y estos grandes cambios no suelen ocurrir en los mercados de deuda pública de los países desarrollados. La libra, ya debilitada por un dólar estadounidense con esteroides, se desplomó aún más después de que el nuevo gobierno de Gran Bretaña anunciase sus medidas, en un momento en el que el Banco Central ha estado tratando de controlar la inflación, que ya estaba en un 9%. Todo esto obligó al Banco Central a intervenir el 28 de septiembre y comprar bonos para mantener el funcionamiento de los mercados y estabilizar los fondos de pensiones que estaban en riesgo de colapso. Y esto lo hacía sobre todo incrementando sus compras de gilts. Ahora bien, ¿por qué los gilts son tan importantes? Pues por los fondos de pensiones. Aquí entra en juego el fondo de activos a largo plazo, LTAF por sus siglas en inglés. A grandes rasgos es un fondo que permite a la gente invertir más a largo plazo y con más seguridad. Y este sería reconocido por el gobierno, cosa que ampliaba las opciones de los inversores que quisieran invertir a largo plazo y también ganar competitividad tras perder su relación financiera con la Unión Europea. Y aquí es donde entran los fondos de pensiones. Un inversor o cotizante en un fondo de pensiones contribuirá económicamente a lo largo de su vida laboral, y estos suelen invertir más de la mitad de sus activos en bonos del gobierno, conocidos como gilts, para pagar los pasivos de pensiones en las próximas décadas. Es decir, que los fondos de pensiones eran auténticos devoradores de gilts, y este fondo gubernamental, el LTFA, tiene como objetivo invertir en la economía real con proyectos destinados a ayudar a la recuperación post-pandemia. Bajo el esquema proporcionado por este fondo, los fondos de pensiones invirtieron importantes cantidades de dinero en activos más riesgosos pero de mayor rendimiento, como acciones, bienes raíces y capital privado. Y debido al aumento de los rendimientos de los gilts, los fondos de pensiones decidieron adquirir muchos títulos de estos para aprovecharse de la seguridad que estos transmitían. Pero había un pequeño problema. Como todos bien sabemos, las tasas de inflación se estaban disparando, lo que amenazaba a la rentabilidad que ofrecían los fondos de pensiones. Si la inflación es más alta que la rentabilidad que te ofrece tu inversión, entonces estás perdiendo dinero. Así que los fondos de pensiones decidieron realizar una nueva estrategia a través de los fondos conocidos como LDI. Los fondos LDI, Liability Driven Investment, por sus siglas en inglés, son un producto vendido por compañías de inversión que ayudan a planes de pensiones a ser más estables. Y aquí hay un detalle importante, y es que los fondos de pensiones, cuando acuden a ese fondo, tienen que dejar efectivo como garantía. Esto es como cuando vas a alquilar un coche, que tienes que dejar
un dinero como fianza. El negocio de los fondos de pensiones está considerado como una parte sólida del mundo financiero, pero como estos fondos gestionan tanto dinero, sus dificultades pueden afectar a mercados más amplios. En particular, fue el sector de los planes de pensiones de prestación definida, con un valor de 1,5 billones de dólares, el que saltó a la palestra. Estos se enfrentaron a un problema cuando el rendimiento de los guilds se disparó. Como los guilds se percibía más riesgo, se necesitaba ofrecer más rentabilidad para que más inversores lo compren. Hasta ahí parece que no hay ningún problema, pero realmente sí que lo hay, ya que obligó a los fondos de pensiones a conseguir más efectivo para poder acudir a estos fondos LDI, explicándolo de forma más simple y sin entrar en muchos detalles. Si os acordáis, los LDI exigían una garantía, y al subir el riesgo van a exigir más garantía, haciendo que los fondos de pensiones acaben desesperados por conseguir efectivo. Pero los fondos de pensiones, especialmente los más pequeños, no siempre actúan con rapidez. Pueden tardar semanas en vender sus activos para reunir la liquidez necesaria. A raíz del mini presupuesto, los fondos de pensiones tuvieron que vender los guilds que ya tenían para encontrar el dinero necesario y satisfacer la demanda de cobertura cada vez más inmanejable. El Banco de Inglaterra, frente a esto, tuvo que actuar y comprar esos bonos que estaban vendiendo los fondos de pensiones con el fin de evitar que se dispare su rendimiento. Pero claro, la inflación estaba tocando la puerta y el Banco de Inglaterra tuvo que subir los tipos de interés para calmar unos mercados ya agitados. Y la subida de tipos de interés disminuye la rentabilidad de los guilds que ya estaban en el mercado. Ojo aquí, es decir, los guilds que ya se habían emitido pierden rentabilidad. Si por ejemplo en el 2019 se emitió un guild a 0,25% y ahora los tipos de interés en 2022 se han subido a 1%, los guilds de 2019 son menos valiosos que los actuales. Por tanto, los fondos de pensiones tendrán que deshacerse de todos esos guilds que cogieron en el pasado. Y esto generó un círculo vicioso. Los LDI exigen más dinero en efectivo como garantía, lo que obligaba a los fondos de pensiones a vender esos bonos en el mercado. Y si hay muchos bonos en el mercado, la única forma de que encuentren comprador es ofreciendo más rentabilidad. Es decir, vuelven a subir los tipos de interés y volvemos al principio. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tratando de resolver esta crisis el gobierno? Liz Truss había dicho que haría reformas radicales en el sistema financiero, pero la reforma no está exenta de conflictos. Para entendernos, después de la crisis de 2008 se realizaron varias reformas en el sistema financiero para evitar que vuelva a ocurrir una crisis de tal calibre. Y uno de esos cambios fue el régimen de Solvencia II, al cual están suscritos aún muchas instituciones financieras del país británico. Y en verdad menos mal, porque si no se llegan a cumplir las exigencias de este tratado, probablemente tendríamos un lío bastante gordo. La única alternativa que queda para equilibrar las cuentas sería recortar drásticamente el gasto público. Y eso resultaría igualmente difícil desde el punto de vista político, ya que el país entra en recesión con sus servicios públicos bajo una enorme presión y una fuerza laboral inquieta que ha demostrado que está lista para la huelga. Así que sí, la situación está muy tensa, pero aún no hay que dar por muerta a nadie ni anunciar ninguna crisis mundial. Como dije, gracias a los tratados que se firmaron después de la crisis de 2008, es complicado que se repita una crisis de tal calibre. E insisto, no es imposible, pero el riesgo es más bajo. Y ahora hay un nuevo gobierno en el poder, el cual a fecha de hoy aún no ha dicho nada acerca de sus reformas tributarias. Así que es un tema que está en el limbo, veremos cómo evoluciona, pero esperemos que el gobierno tenga dos dedos de frente y recule en su decisión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, cómo creéis que acabará esta crisis británica. Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.